Bienvenidos a No Solo Gravel. Aquí estamos hoy con esta nueva sección dentro del canal. Cuando inauguramos el canal os explicamos que íbamos a tener varias secciones. Hasta ahora hemos utilizado, o la que más habéis visto es la sección del podcast. Pero esta es una nueva sección y en este caso estoy con Héctor. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Cristian? ¿Cómo estamos? Aquí de nuevo, otra vez, con Súper bien. ganas. Con ganas de estar aquí y empezar a charlar un poquito de otras cosas de una manera un poco más distendida, ¿no? De bici sobre todo, ¿eh? Pues nada, en esta sección os vamos a explicar un poquito de qué va a ir, en qué va a consistir. Y cuéntanos, Héctor, ¿qué vamos a ver en esta sección? ¿De qué vamos a ir hablando? Bueno, pues aquí se trata un poquito de hablar diferentes temas, evidentemente relacionados con la bici y con la idea más o menos de centrarlo todo de una manera así más, pues eso, como decía antes, más distendida. Poder hacer pruebas de producto, hablar de los viajes que vamos a hacer, que si no pasa nada dentro de poco ya nos vamos a mover. Hay cosas planeadas. De Ya hecho, ya hay vienen productos cositas. marcas que hemos... claro, es que esto es un trabajo que la gente no sabe, pero nos hemos puesto ya en contacto con varias marcas. Es un poco más mi día a día dentro del canal y están viniendo cositas que sin desvelar qué vamos a hacer vas a poder probar tú en otros eventos que se vienen ahora. Correcto, sí. La idea es probar eso en viajes, hacer pues introducciones de, bueno, porque a lo mejor lo que a alguien le puede parecer muy sencillo, ¿no? De pues agarrar una bicicleta y me voy a ir de aventuras por ahí. Y hay personas pues que no saben realmente ni qué equipamiento tienen que llevar, ni cómo montar la bicicleta, ni si me llevo alforjas o bolsas de bikepacking más chiquititas. Y lo mismo también para pues algunas carreras de gravel y eventos así deportivos en los que, bueno, pues que sepan montar, ¿no? De bicicleta, pues según el terreno, probaremos cositas que nos puedan traer las diferentes marcas con las que vamos a colaborar. Bueno, y aparte luego también probaremos ropa, cascos, zapatos, bicis, GPS, en fin, todo lo que las marcas nos vayan haciendo llegar, que nosotros con nuestra experiencia vayamos probando, pues luego las comentaremos por aquí. Tendréis a lo mejor un vídeo reportaje de probando algo en el campo, en el caso de una bici, pero a lo mejor luego las conclusiones pues las explicamos aquí un poco tanto técnicas por mi parte como tus impresiones dentro del campo, que yo creo que estará muy bien. Y siempre es interesante, pues oye, el punto de vista de alguien a la hora de... Yo creo que le podemos ayudar a mucha gente que igual no tiene la opción de probar eso y no es porque seamos más listos que nadie, sino por el hecho de que al tenerlo de primera mano para poder probarlo, podemos sacar conclusiones que igual luego a alguien le pueden Bueno, ayudar. al final siempre ayuda el poder echar horas con algo, pues eso, bien sea bicicleta, material, porque hay mucha gente que incluso pues tallajes de ropa o si cascos que sean más estrechos, más anchos, pues cualquier tipo de material que podamos probar, siempre está bien, ¿no? Que tengas ahí una opinión de primera mano. Va a estar chulo, yo Sí, creo. sí, sí. Luego también creo que será interesante, vamos a ir hablando con gente, con diferentes personajes o, bueno, personas que del ámbito de la bici, de diferentes secciones, que no sea algo tan íntimo como un podcast y quizás alguna charla más técnica, o a veces también, hostia, tenemos conocidos y tenemos también seguidores Bueno, latinoamericanos. por O... tema logístico, ¿no? Sí, claro, Que que al no puedan estar aquí final con nosotros venir a Barcelona a grabar un presencialmente. podcast es complicado. Entonces yo creo que el hecho de conectarnos pues en el formato ordenador, telemáticamente y poder hacer ahí una charla, yo creo que va a ser muy interesante. Y de hecho hoy vamos a empezar una charla con alguien que tiene un canal bastante peculiar, que tiene unos conocimientos bueno, vamos a dejar que lo explique él para no avanzarnos, que va a ser Sí, interesante. y además es algo que nos toca a todos muy de cerca, a todos los que Exacto. vamos en bicicleta. Bien. Bueno, Bueno, en bicicleta y no y bicicleta, no te iba a decir, bicicleta. todo lo que sea Exacto. movilidad, que creo que ahí hay bastantes implicados y que no hay una verdad absoluta ni nadie tiene la razón. Yo creo que va a ser entretenido. Pero sobre todo me interesa también conocer quién hay detrás de todo eso y cómo adquieres o cómo te... A mí me da curiosidad, ¿no? Cómo Sí, decides, oye, voy a cómo hacer... enrolarte en este Exacto. tema que puede ser incluso Polémico Sí, seguro. sí, Ahí sí. creo que va a ser interesante. Pues nada, hacemos que se una en este vídeo a Rafa Villalba. Encantado, Rafa. Ahora te conectas por aquí y te presentamos. Pues nada, Héctor, estamos aquí en el canal y hoy tenemos un invitado especial, que tiene una vinculación con un tema un poco complejo dentro de la movilidad, del sector de la bici. Y creo que sabe bastante de todo esto y le vamos a preguntar un poco
quién es, dónde sale, qué vinculación. Vamos a ello, ¿no? Comparte las dos tesituras, ¿no? Dos ruedas por un lado, 4 o 2 por otro, Sí. según sea el manejo. Es el que tira el córner y el que lo remata. El que lo remata, lo hace todo. Pues nada, sin más, está con nosotros Rafa Villalba. Primero de todo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a vosotros. Me encanta estar en sitios así donde se habla de las cosas que me gustan. Exacto, de bici sobre todo, viaje, experiencia Sí. y de personas. Pues cuéntanos, Rafa, ¿quién es Rafa Villalba? Pues tu vinculación con la Rafa, bici? Sí. Rafa es un tío de 50 años que se siente un chaval, como nosotros. suele pasar a la gente. Casi 47 yo. Visto sudadera con capucha, voy con gorra, pero los niños me llaman señor, así que no cuela. Y pues soy un apasionado de las cosas que tienen ruedas, coches, motos, bicicletas, pero más de la bicicleta porque siempre me ha gustado, me ha encantado y además tengo recuerdos muy buenos incluso de ver ciclismo y de experiencias en bicicleta que jamás me olvidarán. Qué bueno. ¿Y tu vinculación con la bici, o sea, tu afición con la bici Sí. es más a nivel, oye, soy un enfermo de la bici, necesito mis 2 horas al día? O no, a mí me gusta también el ciclismo, pero soy un alucinado de las carreras, las clásicas. O bicicleta solo como método de transporte para ir al También, trabajo, que en una a gran ciudad ciudad. y demás. Hábitos saludables. Soy más recreacional, pero sí es verdad que para mí, a día de hoy, la bicicleta es un psicólogo. Para mí es mis 4 horas, mis 6 horas semanales de montar en bici, de ver a mi gente, de tomarme un café, eso a mí me da la vida, básicamente. Así que desde pequeño me han encantado. Me acuerdo de mi primera bici Torrot de color azul, de 10 pulgadas, con la que me pulí las rodillas. Y de ahí salté a quitarle los guardabarros a la bici de paseo que era de mi hermana. Y como no había para una BMX, pues mala suerte. De ahí una bici de montaña, de ahí a una bici de carretera, de ahí una bici de gravel, de ahí a bici por todas partes. ¿Y ahora qué parque tienes? O sea, decir, ¿cuántas bicis tienes o cuántas utilizas? ¿Sigues tocando todos los Pues, palos? A ver, yo por técnica no he utilizado bicicleta de descenso porque, pues, oye, uno es torpe y, bueno, se defiende con unas piedras, pero no para bajar una montaña a todo fuego. Y o sea, no te ha llamado Red Bull, ¿no? No me ha llamado Red Bull todavía, no me han entregado el casco, les estoy esperando, estaba esperando llamadas del fisio y de Red Bull. Y ninguno de los dos me ha llamado. Y bueno, actualmente tengo bici de montaña, pero como me he trasladado a una zona a vivir distinta, bastante llana, apenas la utilizo. Vale. Y tengo bici de gravel y bici de carretera. Así que de vez en cuando pues le pongo mis ruedecitas de gravel y me voy a dar una vuelta por ahí por los caminos, me pierdo, veo y escucho naturaleza, desconecto, lo que me encanta. Y bici de carretera pues porque es lo rápido, ¿no? Tienes 2 horas, 2 horas y media... Echas un rato, coincides con la gente con la que normalmente te ves, con la grupera de siempre, te cruzas con algún que otro profesional, te tomas el café en Casamiro, ahí en Titulcia, con su tostada y de vuelta para casa. Muy bien. ¿Desconectas igual cuando vas por el monte o cuando coges la de carretera? ¿Te ayuda a desconectar más los pajaritos o...? Es que aquí en carretera, en la zona en la que yo vivo, que es lo que se llama la Vega madrileña, del Jarama, del Tajuña y todo esto, del Tajo incluso, ir con la de montaña no se diferencia mucho de ir con la de carretera, porque te puedes perder por carreteras en las que escuchas y ves naturaleza. De hecho, ahora, por ejemplo, ves bandos enormes de perdices, ves... no sé, los jilgueros, ¿no? En las ramas y es yendo por la carretera, o sea que no te hace falta más. Estás rodeado, es una vega muy verde, además, está súper bien. Entonces, además, hoy, por ejemplo, he hecho una excursión, me he desviado, por así decirlo, y me he ido por una carretera secundaria de la Vega hasta que se ha hecho camino. Y muy bien, aquello, la zona de regadío, la gente allí currando, de vez en cuando se te cruza un gato salvaje. Qué guapo. Lo disfrutas. Ay, qué suerte, oye. Parece mentira, estando tan cerca de Madrid. Madrid, o sea, Madrid. Por eso. Además,
Hoy he leído una noticia de que muy cerca de aquí han visto un lince, o sea, apenas a 30 kilómetros, a menos de 30 kilómetros en línea recta, han detectado un lince. O sea que no sé si es bueno que lo vean o no, porque Claro. igual el verlo hace que luego todo el mundo vaya ahí en Sí, busca de... sí. Eso suele ser contraproducente también, es verdad. Muy bien, parece mentira que eso está ahí tan cerca. Y la pregunta que le hacemos a todo el mundo que tiene una gravel, ¿entra en tus planes o has hecho algún bikepacking, algún viaje? Me gustaría, pero todavía no lo he hecho. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me gusta lo de ir en bici, pero no me he planteado el decir, voy a hacer... Bueno, en su día, en 2004, con la bici de montaña, me planteé hacer el Camino de Santiago. Vale. Y bueno, cosas de la vida, pues venía nuestra hija en camino y tuve que anular los planes. Y desde entonces hasta ahora sí me hubiese gustado bastante lo de viajar, pero no he visto el momento, no me he atrevido, no entraba dentro de los planes. Lo que sí hago a veces es con un compañero de grupeta, nos escapamos 3 días y no sé, Asturias, León. Bueno. Elegimos un sitio, 300, 400 kilómetros de Madrid, buscamos una zona montañosa, solitaria, y por ejemplo este año hemos estado en la zona de León, muy cerca de Villaminín. No compramos lotería, no tuvimos ese problema. Ese problema, entre comillas, y nada, lo pasamos genial. Así que ese es mi plan de viaje, ¿no? Bueno, ya es una manera de empezar, ¿eh? Lo único es cambiar que el alojamiento, que en lugar de ir 3 noches al mismo sitio, digas, pues mira, hoy voy a pasar por este pueblo, me quedaré aquí y mañana arrancamos y vamos a otro sitio. Así que... Sí, tengo diseñado el bajar a la playa, porque normalmente solemos ir a la zona de Murcia, y hacer 3 días, un viaje de 3 días para hacer unos 500 kilómetros. Y eso entraba dentro de ese plan, hacer un bikepacking, pero un tanto señorito, ¿no? Dormir en tu hostal o... Yo soy de esos. Héctor es de tienda campaña, pero yo soy bikepacking de hotel. A mí no déjame de mierdas. Pero es lo bueno. Oye, el bikepacking adopta muchas formas, ¿sabes? Lo puedes hacer en plan mi traumatólogo me ha dicho que lo de la tienda de campaña y el saco de dormir y el suelo, como que no. Que está bien en dormir duro, pero que no hasta ese punto. Yo tengo que decir que se duerme bien porque lo he hecho en la Cape Epic, que no te dan la tienda, el colchón y tal, y tienes que dormir allí. Aparte, yo de pequeño con mis padres he hecho camping y me encanta, pero lo que no me gusta es cargar con todo encima de una bici. O sea, es lo que yo... Aquí lo que estamos hablando ya, que estáis en modo señoritos, estamos hablando de unas edades que, pues eso, que comprenden, ya contáis las salidas por estrellas y los alojamientos también, ¿no? Exacto, y la tarjeta, la visa, ese es el plan. Claro, antes no había para decir, hostia, no, en lugar de irme a un hotel que me va a costar tanto y tal, pues oye, me meto en un saco donde sea, como si lo meto en el cajero del Santander o de cualquier otro banco. Y ahora, pues, claro. Yo tengo una máxima que es cuando salgo de casa, como mínimo que esté como en mi casa, si no, me quedo en mi casa. Claro, es que o sea, lo de la aventura y eso está muy bien, pero cuando pasas alguna penuria dices, ¡buh! Joder, si no me costaba dormir 40 euros, o sea, por favor, no. Pero lo bueno me ponían desayuno. ¿Por qué me tengo que buscar una fuente o una acequia para lavarme los dientes? No. Pero lo bueno de las penurias es que, y para los que nos estén escuchando, es que luego esas penurias son las que se recuerdan de verdad. Pues dices, hostia, de aquel viaje que hice tal, pues lo que dices tú, me acabé limpiando los dientes allí al lado de un caballo. Pues esas cosas son las que te quedan. Que al final... o que resulta que la señora o quien regentaba el hotel te llama a la puerta y te trae 2 torreznos. A mí también me parece una aventura importante, ¿no? O sea, no. Aquí hay que... aceptamos burgués como forma de viaje. Exacto. Venga. Eres de mi club. Podemos hacer un viaje cuando quieras sin problema. Venga. Quedamos a la mitad de camino. Y ya por último, tema bici, te quería preguntar, tema de bike, ¿has hecho algún pinito? ¿Has probado...? No, me han dicho que me iban a dejar una, pero el que me lo ha dicho no ha vuelto a contactar conmigo, así que le mandaré un WhatsApp luego cuando acabemos para decirle, que me están diciendo que tengo que probar la de bike y ya me lo dijiste tú, así que ve sacando una. Prueba que además es compatible con el resto de bicis. Sí. Totalmente. Sí, además, hace poco escuché la prueba de una Orbea que no lleva... en la que tú no eliges el modo, sino que te descuenta un número de vatios X, ¿no? Sí. Que no sé cuál es ahora mismo. Y me parece la mejor forma de pasar a la eléctrica
sin tener una botonera en la que decidir, nada, estoy cansado, modo señorito, burgués plus, le damos y que nos vaya ayudando a todo, o el modo turbo, estas cosas. Me parece que esa es una forma mucho más sana de poder alargar rutas y de hacer rutas a lo mejor de 95 o 100 kilómetros de gravel de alguna manera, antes que o acabar reventado con la bici normal o disfrutar de ese extra del turbo, más que nada para que no lo toques, ¿no? Si lo tienes, al final, como se suele decir, lo usas. Así que claro. creo que ese modo que se han sacado de la manga, que lo han montado por lo visto en gravel y en mountain bike, me parece que está muy bien pensado. Sí, yo creo que tiene mucho recorrido todavía el tema del iBike y hay mucho por explorar, pero es verdad que creo que ahora empieza a haber un abanico en el cual creo que hay una iBike para todo el mundo. Es decir, un tío que sea pro, que todavía tenga un muy buen rendimiento y quiera utilizar la e-bike para pasárselo bien bajando, pero no quiere pegarse la paliza subiendo. Existen estas bicis con batería muy ligera, que tienen un comportamiento dinámico casi como una bici normal. Pero luego también hay, por ejemplo, el que sale de una lesión o tiene un sobrepeso, pero quiere ir en bici y no puede ir cada día y tiene una bike más eléctrica convencional donde tú le pones No, es que al final el modo, ha tenido, la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Al principio supongo que habían... Yo el primero, a mí es una cosa que siempre me ha costado como aceptar, porque siempre he asociado bicicleta a hábito saludable mío. He de moverlo yo, que el motor he de ser yo. Pero sí que es cierto que ahora, pues, bueno, hay muchas modalidades en las que sí que le puedo ver un sentido. Incluso, pues eso, gente mayor que a lo mejor ha ido siempre, como decías tú antes, lo de la grupeta, ¿no? Hostia, tengo una grupeta, a lo mejor he tenido una lesión, oye, o los años ya tal, o el trabajo no me da tanto tiempo para entrenar. Pues mira, puedo seguir yendo con la misma gente que iba y compartía buenos momentos, pero oye, tengo ahí mi ayudita o mi asistencia, o los que hacen descenso, que dices, hostia, yo no tengo tiempo para estar fuerte como para subir aquí a la sierra o la montaña que tenemos aquí nosotros en Barcelona, Collserola, X veces, con la moto, con la bicicleta, con la bike, subo rápido, bajo, que es lo que me gusta, y lo puedo hacer 4 veces. De la otra manera, quizá, pues lo haces una solo. Yo tengo un compañero en la grupeta que tiene 78 años. Claro. Entonces el hombre sale a hacer su ejercicio, él ha montado toda la vida y ha llegado un momento en el que ha dicho, a ver, yo no soy capaz de seguir a una gente que va en grupeta, que en un momento dado se da un relevo si hace viento, lo que sea, él sale con su bicicletita y cuando ve que se aprieta, pues le pone su modo y su puntito y él pues va siguiendo y al final disfrutas de lo mismo, pero de otra manera. Al almuerzo va a llegar igualmente, ¿no? Claro, con 78 años al tour no va a ir, o sea que tampoco es, no tiene, él como yo no tenemos ninguna preocupación de cuál es el rendimiento que vamos a sacar. Ajá. Sí, la bici es más ya como en esas edades o no, pero no para todo el mundo la bici va relacionado con rendimiento o con números o con medias. Ese espacio de tiempo de compartir cosas con gente que hace lo mismo que tú y que, pues bueno, además tiene la parte de, pues oye, un poco la movilidad y... Sí, el deporte y un poco pues la parte esta social de, oye, quedo con los colegas, salimos a desayunar y aprovechamos y hacemos aparte deporte. que es eso, que yo creo que es de los pocos deportes en los que ves a gente que supera los 75 años haciéndolo de una manera sana, normal, o sea, coge su bicicleta con 75, 76, 78 años y sale a pedalear. En este caso con su e-bike, pues con su e-bike. Que todavía hay gente por ahí que va con su bici, como le llaman ahora, muscular, ¿no? Sí. Y me sorprende ver a gente, pero hay por ahí gente. A mí no me gusta ese término cero, no. Yo soy de o bici convencional o eléctrica, asistida. Sí. Pero, pulmonar, ¿no? También le llaman bici pulmonar. Sí, pero mira, es que el pulmón y el músculo en las dos, cuando las pruebas, o sea, van a trabajar igual o más. Incluso la eléctrica depende de lo que hagas, porque la eléctrica, que yo la he probado, te metes por la montaña y te empiezas a engorolinar, voy a subir por aquí, voy a ver si subo esa trialera, voy a esa piedra, y cuando te das cuenta, dices, tío, pues que voy a tope, ¿sabes? O sea, voy a tope de pulso, a tope de... Y llegas a casa reventado porque llevas una bicicleta que pesa 20 kilos y también dices, hostia, la espalda, los brazos, los hombros, o sea que... Y mapas haces y te quedas sin batería con los 20 kilos. Eso, comodín de la llamada. Entonces ya hay que llamar a la grúa. Qué locura. En mis tiempos yo me quedaba con el ciclomotor sin gasolina y tocaba pedalear. Y me acuerdo una vez que me quedé como a 6 kilómetros del pueblo y madre mía. Pedaleando con el mobilete. Sí, yo creo que ahí fue cuando decidí que necesitaba una mountain bike. Qué mejor que eso. Qué bien. Oye, pues te hemos conocido un poquito más, muy interesante tu vinculación con la bici. Yo creo que es momento de entrar en que nos expliques cómo
cómo nace sobre todo la página que te representa, Educación Vial, y cómo, o sea, ¿de dónde nace eso? ¿Cómo decides, oye, voy a hacer esto? ¿Te viene por...? Bueno, explícanos, o sea, me interesa Bueno, mucho saber esto dónde viene, nace. esto viene un poco de mezclar mi profesión con lo que se ve en la calle de circulación y con lo que es básicamente la educación vial. Yo soy, como dice la Policía Nacional, barrendero con pistola. Soy policía municipal. ¿Vale? Entonces, yo estaba harto de ver lo que se ve en la calle, el nivel de ignorancia al que llega la gente en el momento en el que consigue un permiso de conducir. Mi permiso de conducir es una especie de pase para todo. A partir de ahora, yo ya tengo permiso de conducir, yo ya da igual lo que haga, ¿no? Y cuando no, pues me excuso. Y con eso es suficiente. Con no saber que mi hijo tiene que llevar un sistema de retención infantil, decir lo siento es suficiente, saltarte un CEDA o meterte, hacer una rectonda también es algo porque sí, porque lo hemos aprendido así. Y llega un momento en el que dices, ¿será que no nos enteramos o será que no lo sabemos? ¿Queremos o no queremos saberlo? Eso, sumado a el famoso COVID y su encerramiento. Como otros, pues me enganché a las redes sociales, pero desde un punto de vista de consumidor, no de creador. Y poco a poco fui descubriendo que lo que había era un problema de entendimiento de cómo va la circulación, pero es que no solamente es un tema de entendimiento, sino que hemos llegado a un nivel de cuñadismo donde el que dice las cosas mal se ve más respaldado que el que dice o hace las cosas bien. Y eso había que desmentirlo de alguna manera. Por otra parte, yo veía que además el mundo del ciclismo se veía atacado continuamente. O sea, las subidas en Barcelona, la famosa carretera de Sitges, ¿no? La gente subiendo y grabando vídeos de porque el ciclista, porque tal, porque cual. Eso sumado a las experiencias que yo he tenido, a mí me han tirado botellas de agua, me han arrojado cosas desde coches. ¿Qué dices tú? Pero ¿esto de verdad es civismo? ¿Esto de verdad es posible que haya gente que haga estas cosas por puro odio al ciclista? ¿Qué clase de imagen estamos logrando? Y ahí empecé a forjar un poco lo que sería coger vídeos en los que se ataca el ciclismo por ignorancia a las normas, porque hay todavía miles y miles de personas que no saben que podemos circular en paralelo, ni saben en dónde viene ese circular en paralelo, y no comprenden el que hagamos, el que circulemos por una pura visión egoísta de es que yo soy un coche, yo pago impuestos, yo hago no sé qué, yo hago no sé cuánto, no, es ese yoísmo y ese egoísmo sobre todo de que no se dan cuenta, sobre todo de que están diciendo es que los ciclistas sobráis de la carretera, sois unos egoístas. Pues yo creo que es que no hay nada más egoísta que pensar que los demás sobran, ¿no? Es así de claro. Entonces, a partir de ahí yo cogía vídeos, tanto de situaciones en vehículos a motor como de ciclistas y demás, en los que yo hacía un mensaje constructivo, ¿no? Por lo menos, si no lo sabemos, vamos a aclararlo, si lo hacen mal, vamos a decirlo, y si lo hacen bien, vamos a explicar qué es lo que está bien y lo que está mal en algún momento determinado. Y a partir de ahí, pues la cosa fue subiendo, 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 y 5 años después son en torno a 90.000 suscriptores los que tengo, 60.000 en TikTok, 30.000 en Instagram, y bueno, la cosa con sus altibajos y con sus sustos, pues va funcionando. Bueno, es que no deja de ser un tema que, además de que evidentemente es muy interesante, siempre a nivel, digamos, serio, no se comenta. Es algo que acaba quedando en grupetas, o sea, en Sí. petit comité, en charlas entre conductores que te acaban maldiciendo por la carretera y tú les devuelves Sí. el tal. Y claro, pero ¿tú no crees que esto ya viene como de tiempo más atrás? O sea, el odio, digamos, de la carretera es mía, yo soy el conductor, tú me sobras, yo pienso que ya venía de antes, pero claro, al Sí. final ahora también el tema de las redes sociales, que sirven para muchas cosas, y entre ellas como altavoz, ahora ha habido mucha gente, y como bien decías, ¿no? A partir de la pandemia, como que se ha sumado un súper mega colectivo que ha crecido más de ciclistas, pero también como
más conductores que aún pues acaban teniéndole como más odio, ¿no? Porque sí que es cierto, o al menos es la impresión que yo he tenido, ¿eh? Yo también hace muchos años que ando en bicicleta y de unos años para acá, ostras, antes salías y sí, siempre han habido grupetas, pero es que ahora hay veces que no hay grupetas, aquellos son pelotones por la carretera. Sí, o sea, sí. puedo entender también que el conductor se ponga nervioso, pero el odio este es como que lo he visto en aumento de unos años para acá. Sí, yo tengo mi opinión sobre eso también y también, no sé, o sea, yo lo que creo, cuando yo empecé a ir en bici de carretera, que yo creo que fue, o sea, en bici de carretera me refiero en grupeta, en el momento que entras en un club, yo creo que fue como por el 2004 o 2003. Y a mí me enseñaron, o sea, hasta antes había ido en bici de montaña y tal, ¿no? Pero cuando decido ponerme con la bici de carretera, creo que es como en el 2003, que claro, estos son 20 y pico años los que han pasado. Pues Pero igual a que mí, yo. claro, a mí lo que me dijeron muy claro, o sea, a mí me educaron dentro del club para ir en carretera. Es decir, Claro. me dijeron, oye, ¿tú quieres venir con nosotros en la grupeta? Sí, perfecto. Nosotros vamos en fila de 2, lo más a la derecha posible. Cuando alguien dentro de la grupeta se quiere girar, tocas el hombro del de al lado y te giras para no engancharte, desviarte o- para no caerte. Si hay un obstáculo se señaliza siempre. Cuando se pasan relevos se cae el de la derecha, el de la derecha. O sea, había como unas normas Sí, y esa es todo. nuestra autoescuela, por así decirlo. Exacto, Ese es el practicar, ¿no? Tú llegas a una exacto. grupeta, dices que eres nuevo, porque es lo normal, sabes rodar, no sabes rodar, te vienes con nosotros, bueno, pues a partir de ahora, y te explica, cada uno te va explicando un poco, que no hace falta estudiarse el Reglamento General de Circulación, que no es así. A veces es un poco de sentido común. Es el 90% de sentido común. Y Claro. después hay ciertas cosas que tienen su norma. Dónde tienes prioridad, dónde no tienes prioridad, qué es lo que debes de hacer en determinados casos. En fin, hay una serie de cosas, pero todo esto viene viciado, como me estabas comentando. Lo de esto viene de lejos. Sí, esto viene de lejos y se ha ido haciendo una bola. ¿Por qué? Porque estamos segmentados. Estamos en el que... yo siempre lo comparo con el mundo de la moto, ¿no? El mundo de la moto, cuando llegó el scooter, pensaba que eso no era una moto. Y esto es lo que suele pasar, que yo me siento de un grupo y excluyo al resto. Yo pienso que el resto no pertenece al mismo grupo al que pertenezco yo. Y eso pasa incluso dentro de los ciclistas, de las grupetas. Sí. El que siente que es medio pro o que tiene que sacar su media de 33, que si no, no es feliz, y que los demás le molestan. Y eso, de hecho, es lo que normalmente hace que las grupetas desaparezcan. Ya. Bueno, de falta hecho, de no. tolerancia entre... Claro, una los falta de individuos. tolerancia. Entonces, tenemos por un lado, el odio ciclista que ha crecido a base de que haya miles de personas que se declaran anticiclistas y que encima lo suben a redes, se unen entre ellos, se retroalimentan, son gente que son petrolhead, de esto que les encantan los coches y que solamente entienden que los coches puedan circular. Ya. Después están los de las motos, que los de las motos a mí me hace mucha gracia porque muchos de ellos montan en bici, pero existe una parte dentro de las motos, mismo. claro que hay una parte dentro de las motos que odian a los ciclistas porque no les dejan hacer las curvas como quieren trazar, pero vamos a ver, muchacho, si quieres ir a jugarte la vida, ve a un circuito, no te vayas a una curva cualquiera que vas a acabar, pues como desgraciadamente acaban, llevamos 3 años superando las 300 personas fallecidas en motocicleta. Y toda esta segmentación y todos estos grupos hace que cada día nos sintamos más de una cosa y menos de otra y odiemos al de al lado. Entonces, es un problema al final de convivencia, de entender la convivencia de una manera sana, ¿no? Yo voy por la carretera, me encuentro un tractor, no me cabreo, tampoco me resulta excesivamente simpático, no tengo por qué tener una excesiva amabilidad con el tractorista. No, si yo no pido tampoco que tengas una excesiva amabilidad conmigo cuando voy en bici, solamente que me respetes y que respetes esas normas. Y eso hay gente que no acaba de entenderlo. No hay manera, y por mucho que se lo explicas, creen que la ley es la que ellos tienen grabado a fuego en su cabeza, lo que es justo y lo que no es justo para ellos, y de ahí no salen. O sea, les puedes explicar lo que quieras, que al final te justifican que sobras en la autovía, que a mí me parece un lugar peligroso, dependiendo de qué día, qué hora y en qué autovía.
Te acaban diciendo que las carreteras que tienen el arcén de 2 metros son carreteras en las que hay mucho tráfico, por lo tanto, también sobras. Y en las carreteras que no tienen arcén, eres un peligro porque eres un obstáculo, por lo tanto, también sobras. Solución, cómprate una bicicleta de gravel o una bicicleta de monte y te vas por ahí a los caminos a dar por culo, como dice mucha gente. Luego ponéis un pitidito. Sí, aquí hablamos como... Esto es libre, esto es libre. Esto es libre, Claro, totalmente. y así es como nos estamos tratando a día de hoy. Solución, aprender a convivir, a hacer un poquito de pedagogía, que es de lo que se trata, de, oye, mira, yo sé que te molesto, yo sé que vas con un camión detrás de mí, que eres incapaz de adelantarme, yo voy apretando, además ahí voy sacando ahí los vatios en el Garmin para molestar lo menos posible, pero igual que te encuentras al camionero que te saluda, que te espera, te encuentras a otro que no te espera, que le da igual, que esos 6 segundos que van a perder le da lo mismo poner tu vida en riesgo. Y eso es lo que hay que tratar de transmitir a la gente. Que todos cabemos, que la carretera es una vía pública, es un lugar de convivencia y que qué bonito sería que todos nos llevásemos bien, pero ¿Y es una utopía. tú lo haces? ¿Tú tienes esa capacidad de cuando vas por una carretera y te ha pasado, porque esto seguro que nos ha pasado a todos, a mí varias veces, aquello de vas por la carretera, vas por el arcén, no viene nadie por el carril contrario y el coche de turno o camión frigorífico o lo que sea te Como pasa si no estuvieses. a 2 dedos de la oreja y a lo mejor te lo vas a encontrar luego en un semáforo o lo que sea, que tú el primer gesto es te asustas y a lo mejor como mucho, o yo en mi caso, aquello que levantas la mano diciendo, ostras, no tendrás sitio para pasar, oye, invade el otro carril que no viene nadie. Tú luego tienes esa capacidad de, aparte de por tu profesión, por tu conocimiento, de acercarte al tipo si lo has parado en el semáforo y explicarle con esta calma, oye, mira, es que me podías haber tirado y me puedes dejar ahí en la cuneta, o lo que suele pasar, que acaba aquello en una discusión y pues eso, que no acaba en nada. Lo único que puede acabar es en que te deje pasar, como me ha pasado a mí en alguna ocasión, y sin decir nada, y tú antes lo has dicho, ¿no? Hostia, un botellazo. A mí me han tirado el cenicero del coche. Por una discusión que no he provocado ni yo, ¿sabes? Pero bueno, lo has dicho, sobro en la carretera y me han tirado. Y esto, claro, también me lleva a pensar que a gente que conozco que ya está cogiendo, no es aquello de cógete una gravel y vete a la montaña, es que realmente están teniendo más miedo porque cada vez hay más odio, es que se palpa, sales a la carretera y ves a gente que va como más estresada y ostras, oye chico, que es domingo, ¿no? Tómatelo con calma. ¿Tú cómo reaccionas tú cuando te pasa eso? A mí me ha pasado 3 veces de llegar a parar y poder tener una conversación con esa persona que iba conduciendo y que ha tenido un malentendido, por así decirlo, no ha aplicado bien la normativa y hemos podido acabar en un siniestro. Uno de ellos me mandó a la mierda y siguió su camino, no quiso hablar. Y después hubo 2 personas, me recuerdo un señor con una furgoneta y después otro señor en una glorieta de Chinchón también. Uno fue en un cruce de un carril bici y en los 2, que es el mismo artículo del Reglamento General de Circulación, por cierto, les expliqué, mire, primero tuve que quitar de encima a toda la gente que se había parado y estaba palmeando el coche, porque dije, a ver, si vosotros os ponéis en modo agresivo, este señor no va a escuchar nada, Claro. va a soltar el embrague y nos va a llevar por delante y no vamos a lograr absolutamente nada. Dejarme que hable con él. Hablé con él en los 2 casos y le dije, cuando una unidad ciclista la forman un número de ciclistas cuando están pasando por un cruce. Y eso es así porque está así establecido en el reglamento. Si usted ve entrar, está dentro de una glorieta y han entrado ya los ciclistas, usted tiene que frenar y tiene que pararse. Pero eso es así, créame que esto es así, que sé de lo que estoy hablando. Lo puede usted comprobar si quiere. Y en ambos casos acabó la cosa bien, pidiendo disculpas y demás. Problema, pues la gente que se altera, la gente que no solamente levanta el brazo, sino que aprovecha que la furgoneta para parar y para agredir y para... A ver, si tú te bajas a su nivel, lo que estás haciendo es provocar más. O sea, ¿dónde acaba eso? ¿Dónde acaba? Porque empiezas con una mano, luego sigues con un insulto, luego el otro para, luego que si soy yo, que si te voy a dar, que si no sé qué, y acabas en las manos. O sea, es que ya hemos visto cosas que han acabado mal en estos aspectos. Sí. Claro, hay 1000 vídeos por ahí, la gallega aquella famosa, el camionero del martillo, en fin, cosas que otro en Tenerife me parece que fue, que salió de un descapotable. ¿En serio tenemos que llegar a eso? O sea, no sabemos entender que en un momento dado alguien ha cometido un error.
perfecto, pues alguien ha cometido un error, reconozcámoslo, disculpémonos en lo que nos toca, y no ha pasado nada, porque no ha ido a más, no ha habido un siniestro, no hay un responsable, no hay unos daños. ¿Qué más da? O sea, si es que si por ganas de discutir fuera, o sea, te metes en cualquier carretera en cualquier momento y puedes discutir con todo el mundo. Sí. Porque somos así, pero no hace falta ni siquiera ir en bici. O sea, con tu propio coche. Entonces, yo creo que lo que nos falta es calma. También vivimos en un mundo bastante estresado. Claro. Ahí es donde iba. Sí, es que Claro, yo te iba a decir, claro, al final yo creo que es una diferencia de sintonía, porque tú antes lo has dicho, cuando yo salgo en bicicleta, salgo a desconectar, mientras tú estás Eso es. pedaleando, estás desconectando. El que va en el coche, a lo mejor ya va estresado porque, mira, a lo mejor quiere coger la bicicleta y sale del trabajo, aquello, ostras, tengo el tiempo justo para llegar a mi casa, coger la bici y tal, y mierda, me encuentro ahora el pelotón este en la carretera de Sitges que no me deja pasar. Entonces, Sí. claro. Sí, y ese es otro de los problemas, que el número de personas en España, el número de habitantes crece y crecen el número de movimientos, pero no solamente en coche, en moto, En antes todo. era un medio de transporte y ahora es un modo de ocio. Sí. Incluso el coche clásico, las quedadas en moto, los El que quedan con el patinete. scooter, los que quedan con el patinete, menos mal que no les dejan salir y aún así salen algunos en manada. Todo esa grupeta ya no es una grupeta, yo he llegado a rodar en grupetas de más de 90 personas. ¿Por qué? Pues porque aquí en La Vega, en la zona de La Vega, se van juntando grupos, los de uno lado, los de otro, y llega un momento en el que ocupas media carretera y molestas. Son gente que cuando pillas una grupeta así se está moviendo la cosa a 40, 50 kilómetros por hora, pero es un riesgo muy grande que la gente muchas veces no analiza. Pero bueno, es si que no voy equivocado, prohibido, grupetas de más de 50 necesitan autorización. está ¿no? prohibido, prohibido. pero ¿cómo controlas eso? No, es Ya. imposible. Porque si resulta que nosotros, los de la zona de La Vega, nos hemos encontrado con los de la zona de Getafe, que se han encontrado con los de la zona de Parla y que se han encontrado con los de Fuenlabrada, por ponerte un ejemplo que podría aplicar en Barcelona de la misma manera, Castelldefels. y hemos llegado todos a la carretera de Sitges, ¿no? Y ahora tienes una grupeta de 80 personas en las que tú no puedes decir, es que hasta aquí, o quién es el que sobra, o quién es el que... No, pero bueno, Yo- ahí también es un poco ese sentido común. A mí, por ejemplo, me Sí, ha sí, pasado. sí, O sea, yo al revés, yo no soy un antisocial, a mí me gusta ir con gente. Pero es verdad que, por ejemplo, aquí, que es muy común, cuando viene el frío, el invierno, la carretera nacional que va por la costa se llena de gente. Yo suelo intentar evitar pelotones gordos precisamente por eso, porque sé que causas esa irritación, ¿sabes? Al conductor. Entonces, bueno, pues prefiero irme unos metros más para atrás o irme por otro sitio para no ser De un hecho, blanco fácil. yo hago lo mismo cuando... yo creo que el número máximo de personas que deberían de ir juntos está en torno a la docena, ¿vale? Sí. Todo lo que sea eso, que sería el equivalente, por ejemplo, a un camión. Es que es el equivalente a un tráiler, ¿vale? A un tráiler convencional. Entonces, todo lo que sobrepase de eso empieza a ser un problema. Cuando se juntan además varios a lo largo de una carretera, no es una cuestión de molestar, es una cuestión de riesgo, de peligro, porque uno pincha, porque uno pilla un animal muerto, un reventón porque hay una piedra en medio, y a partir de ahí el riesgo es exponencial. Entonces, 50 personas, 90 personas, si es el Tour de Francia, el da Vuelta a España, pues son profesionales y saben rodar. Pero en esas grupetas tan grandes, al final, se cuela gente por el mero hecho de que es que va contador ahí adelante, o es que he visto a fulanito o quería ir con los de... Y se genera una situación de peligro absurda. Nosotros, en mi grupeta, en la gente con la que yo salgo, nos juntamos 8 o 10 como mucho. Y cuando llega a la zona de subida, de uno en uno, intentamos ir, de uno en uno, más que nada para que no te atropellen, porque a la vuelta de una curva, y es algo de lo que quizás se habla poco, de esa aplicación del reglamento, ¿vale? De ese artículo 36 de ir en paralelo. Pero ir en paralelo está muy bien, es una medida de protección, es una medida que ha salvado vidas. Si echamos la vista atrás en estadísticas, en el año 95, si mal no recuerdo, 138 ciclistas. 2026, 40. ¿Cuántos ciclistas había en 1995 y cuántos hay en Mucho 2025? menos. Claro. Sí, en proporción es una pasada. Sí. Muchísimos menos. Se estableció y sobre todo se hizo algo súper importante.
una campaña enorme de publicidad, del 1,5 metros, de que se podía ir en paralelo. Campañas de publicidad que yo echo mucho de menos, que no se hacen, que la televisión nos ha abandonado, por así decirlo, en cuanto a seguridad vial. Hacen unos programas que ponen en algunos sitios que, bueno, me lo pones un domingo a las 9 de la mañana, de verdad. No sé, yo creo que todo el mundo tenemos en la retina, y más por la edad que tenemos, ¿no? Esa segunda oportunidad, ¿no? Aquel coche que se estrellaba contra la piedra, y ese señor que salía ahí explicándote las cosas, que a día de hoy la mitad sobrarían en cuanto a técnica, pero en cuanto o normativa, porque era distinta, pero que en el concepto de seguridad vial y de conciencia, tú puedes ver cualquiera de esos programas que es totalmente válido a día de hoy. Es increíble. Y siguen siendo los mismos problemas, sigue siendo todo lo mismo. Entonces, llega un momento en el que dices, ¿por qué no se hace un poquito más de trabajo de concienciación, un poquito más de didáctica, un poquito más de hacer ver a la gente, no enseñándole muertos en campañas de publicidad que llegan al principio del verano para que la gente se conciencie 7 segundos? Porque tú ves el anuncio, lo hablas con el de al lado, o haces una reflexión, pero tú cuando te metes en un coche, tú no te acuerdas del anuncio, ni cuando tienes prisa o cuando no has descansado, tampoco te acuerdas del anuncio. O sea, eso tiene que venir todo a base de concienciación, a base de que la gente sepa qué es lo que pasa. El otro día lo hablaba con una persona y me decía, ¿tú qué harías para intentar reducir que la gente fuese consciente del número de muertos que hay, por ejemplo, el número de accidentes? Pues muy fácil. Cuando están el telediario, que es algo que mucha gente ve, a día de hoy yo pondría una mosca arriba y pondría el número de muertos, una especie de contador. Vale. A ver si de alguna manera la gente es consciente de que mueren 3 personas al día. O sea, a día de hoy estamos en abril, llevan 120, unas 300, aproximadamente 350, 360 personas habrán fallecido en las carreteras. Si tú eso lo pones... Sí, o sea, que decir, cualquier accidente de tráfico, no solo bici, sino... Sí. No. Hablo en general. Vale. Si la gente supiese el número de que van... Hostia, que mañana puedo ser yo. Claro. Que a lo mejor puedo coger un poquito de conciencia. Habrá quien hará reflexionará esos 7 segundos, y habrá quien, al ver todos los días el telediario y esa cifra va subiendo y subiendo y subiendo, a lo mejor tome algo de conciencia. No sé, es algo, una propuesta que se podría hacer como otras muchas, pero yo creo que el problema es, como me dijo el otro día un seguidor, Rafa, el árbol crece torcido. Sí, eso lo leí. Es que no hay quien lo enderece. O sea, tienes que enderezar el árbol, a ver cómo lo haces para enderezar el árbol. Y al hilo de eso, Rafa, ¿no crees? Esto es una reflexión que me hago yo siempre. Que, o sea, no quiere decir que yo sea aquí el tío que sabe más de normas y que no haya roto nunca un plato. Al final yo voy en coche, voy en moto y me considero un petrolhead, me encanta el motor, todo lo que tenga que ver con la competición. De hecho, lo dije en el programa de presentación del canal, pero he competido 13 años en bici y hacía 20.000 kilómetros al año en bici, la mayoría por carretera, con lo cual he estado muchísimas horas en carretera y he visto de todo y me ha podido pasar de todo. Entonces, como he estado tantas horas en porque al final también viajo en moto, me gusta lo que he dicho antes, los coches, ¿no consideras, o al menos esto es una reflexión que yo me he hecho muchas veces, que es demasiado fácil sacarse del permiso de circulación? Es decir, yo lo que considero es que yo no puedo ser neurocirujano ahora mismo y tampoco puedo ser piloto de avión porque me faltan todos los conocimientos. Entonces, ya no te lo digo tanto por habilidades de conducir, que creo que también, que es demasiado fácil que todo el mundo conduzca cuando, por ejemplo, a mí hay cosas que no se me dan bien hacer. Y luego a nivel de conocimiento de normas, que es decir, el examen, lo que te enseñan es a pasar el examen y creo que te enseñan poco a las cosas cotidianas que más vas a ver cada día. Es decir, yo no creo que nadie pudiese aprobar un examen sin saber cómo hacer una rotonda, porque es que es algo que lo veo cada santo día. Sí. Ya no que salgas o que hagas una rotonda recta, que creo que todas las hemos hecho, pero a las 3 de la mañana con 0 coches en la carretera. Pero en el momento que hay circulación,
a mí no se me ocurre hacer una rotonda recta. Es decir, oye, es que la rotonda tiene una manera de hacerla y en cuanto salga de ahí ya la estoy haciendo mal. Entonces no podemos convivir con el resto de coches, ni con bicis, ni No, etcétera. y tema actualizado, que al final lo que nos ocupa el tema de la bicicleta, que a lo mejor hablo y no es. O sea, no es así, pero yo hace mucho tiempo que me saqué el carnet de conducir y tenías tu parte de código de circulación, las 4 nociones de mecánica y tal. A lo mejor, si es que no lo está, ¿no sería interesante que hubiera como un apartado, no de concienciación, ¿no? Pero de decir, en esta parte del libro vas a estudiar lo que es la convivencia de vehículos con ciclistas en la carretera, porque necesitas saber porque ya no es solo el ir en paralelo, es que, bueno, por aquí pasa muchísimo, ¿no? Tienes una ciclovía, un carril bici, una vía verde, el que te pasa por al lado, es que tienes que ir por ahí. Yo no estoy obligado a ir por el carril bici, puedo ir por la carretera. Que tengo el recurso, lo tengo, pero hay como una falta de eso, de conocimiento, y a lo mejor dedicar en ese examen o en ese estudio previo un poquito a ese tema, a lo mejor sería también una ayuda. Yo creo que lo que pasa es que el modelo está caduco. O También, sea, sí. y el modelo está caduco. Entonces, el gremio de autoescuelas se dedica a enseñar a la gente. La teoría se ha perdido ese profesor que te explique el porqué de las cosas. Actualmente estamos en un sistema en el que tú te lías a hacer test y test y test hasta que te los aprendes por aburrimiento y que te da igual luego lo que te están diciendo. ¿No O has tenido sea, la sensación tú de que es un das tema más casi la B. Claro. recaudatorio? Igual que las revisiones Fácil. médicas que vas a hacer, que dices, madre mía, pues si para la máquina esta que voy entre las líneas, eso es más viejo Sí, eso que es los dinosaurios. eso es otro lío que también habría que revisar, porque yo acudí hace tiempo a una reunión, unos señores, todos encorbatados, todos analizando la seguridad vial, y yo planteé una pregunta y pues me contestaron algo así como manzanas traigo. Eh, o sea, insisto, el modelo está caduco, tenemos una forma de enseñar en la que se ha modernizado hasta el punto de que te aprendas una batería de test que contiene 1.500 preguntas y como ya te las sabes, pues ya sabes el teórico, sin saber el teórico. Sabes responder a los test, pero no sabes el teórico, no sabes la teoría. Y después pasamos al práctico. Y en el práctico, las autoescuelas ganan más dinerillo porque como no saben el teórico, hay que ir explicándoles cosas mientras están aprendiendo. Pero aprenden a hacer lo suficiente La prueba, como para pasar la prueba. pasar un examen. A conducir no aprendemos ninguno cuando vamos, o sea, conducir es manejar un vehículo. Hay gente que lleva desde los 12 conduciendo, yo empecé a conducir con 15 años y claro, y sabía manejar el vehículo, pero yo no sabía circular, no sabía convivir, no sabía qué es lo que había que hacer y lo que yo aprendía o lo que yo reflejaba era lo que había en mi entorno. Si en mi entorno la gente hace rectondas, pues yo hago rectondas. Y Claro. el que viene por la derecha, pues ¿dónde va, muchacho? ¿Dónde va? A ver, te salió en la anterior. Claro. O sea, es que esto ha funcionado así. O sea, tenemos un modelo de autoescuela que te enseña a probar, luego está la realidad, que la realidad no tiene nada que ver con el reglamento y que la gente conduce como entiende que tiene que conducir y que está bien, que ellos lo entienden. Y después están lo que falta, que para mí es un modelo de reciclaje. No es normal que yo me saque el permiso en el año 94 y no me vuelva a interesar jamás por las normas, porque además las normas cambian. Las normas cambian cosas. Si por, no sé en qué años sacasteis el permiso, Yo pero en el imagino 99. que en los 90. Vale, ¿os acordáis del arcén del 1,5 metros? Sí. Es que la velocidad era una, otra. Pues hay gente que te dice lo del arcén de 1,5 metros y eso hace desde el año 2018 no existe. Todas las carreteras convencionales tienen un límite de 90. Y hay gente que te dice, no, aquí hay arcén de 1,5 metros, yo puedo ir a 100. Bueno, pues a 100 tú mira la señal. Pero tú me dices que no con la cabeza, pero es que eso Bueno, es así. porque además es que porque lo quitaron y salió creo que una campaña, recuerdo, Sí. que todas las carreteras a 90 por Sí. hora, da igual el arcén Bueno. que tengan, si es de un sentido para cada lado. Otra cosa es Sí, si era eso doble es. sentido, que a partir de ahí ya eran 100 y 120 si lo indicaba la vía. Si no, por norma, creo. Sí, si no en recuerdo autovías y mal, autopistas. Sí, No, exacto. era 90, pero podía pasar a 100 si la comunidad autónoma, el propietario de la vía, lo autorizaba o Vale, sí. así se lo señalizaba. Pero bueno,
que esa parte de reciclaje, ¿sabes dónde se está haciendo? En los cursos de recuperación de puntos. Yo he asistido... Sí, esto es así. Tú llegas a un curso de recuperación de puntos, yo hago una parte, por así decirlo, en mi parte profesional, ¿no? En la que me toca, pues yo explico a la gente los riesgos reales, lo que ves tú en la calle, lo que pasa en realidad y que la gente no es capaz de ver. Y la gente, lo primero que les pregunto, ¿habéis aprendido algo en esto? Bueno, y la gente se echa las manos a la cabeza, madre mía, si yo no sabía que era esto, ni sabía que era lo otro, y esa señal, qué cosa más rara, y este tal y este cual, y te das cuenta de que estaba todo el mundo, casi todo el mundo desactualizado. Entonces, si nos hemos hecho un reglamento general de circulación a nuestra medida en nuestra cabeza, pues es casi imposible, más teniendo en cuenta el cuñadismo español, que de ahí me saque nadie. Solamente me sacarán cuando un profesional llega y me lo dice, me lo cuenta y me lo demuestra. Pero eso, llevarlo a las redes como intento hacer yo, pues como sale un señor calvo con gafas y voz de macarra de un barrio de Madrid, pues explicándote las cosas, pues entonces ya no te gusta y le rebates todo, aunque te esté poniendo delante el recorte del reglamento. Pero que al final yo he consumido un montón tu canal y aparte creo que yo he aprendido cosas en tu canal, porque obviamente me alegro. No me sé todas las normas de circulación, pero normalmente cuando explicas algo de una manera pausada, argumentada y además respaldada con un código y una ley, es decir, tú normalmente en tus vídeos dices, oye, esto según el reglamento tal, la ley tal, el código tal, que al final, coño, te metes en ChatGPT, lo compruebas y efectivamente existe esta ley y dice lo que acabas de explicar de una manera más didáctica. Entonces, macho, o sea, ¿por qué quieres rebatir algo? Bueno, o sea, que decir que es que... A la gente le gusta ir en contracorriente. Ya, pero a mí una cosa que me sorprende mucho de tu canal es toda la cantidad de hate, de gente que te rebate, que te dice que es algo que digo, tío, pero no, o sea... ¿Tienes más odio o amor en tu canal? No, el odio... Yo creo que las dos cosas, ¿eh? Porque... ¿no? Hay gente a la que le ha estado aguantando años. Y ayer, por ejemplo, bloqueé a uno de ellos, porque es que cada vez que saco el tema bicicletas, es una persona que cuando explico cosas sobre la circulación normal y corriente, sobre lo que sería ir en coche, el tío está súper de acuerdo. Le da su like, hace su comentario, porque tal, porque cual. Tema bicicletas, como un gato escaldado. O sea... porque lo que teníais que hacer es solicitar vías paralelas y mientras tanto hay que hacer no sé qué, porque el tema de la matrícula, porque un registro no sé qué, porque las multas, pero mira. ¿Qué me estás contando, muchacho? O sea, no es el ciclismo, no, es un problema de seguridad vial. Puede ser un problema de convivencia en diferentes sitios por diferentes motivos, como está sucediendo ahora, por ejemplo, con el tema de Mallorca, que se ha convertido en aquello en un hormiguero de ciclistas, pero que vamos, yo sigo pensando lo mismo. Cuando tenemos un atasco de coches, es un atasco de coches. Que tenemos un número muy alto de bicicletas, es que es un problema. ¿Pero cómo va a ser un problema? O sea, ¿tienen el mismo derecho a circular, sí o no? Sí, pues entonces vamos a hacer las cosas bien, hombre, vamos a respetar y vamos a entender que todos tenemos derecho. Es que me molestan para ir a trabajar, pues a lo mejor hay que empezar a darle una vuelta y que las administraciones pongan medios. Yo me acuerdo que hace 3 años en Madrid fuimos a Alfonso Triviño, que supongo que le conoceréis, es el abogado de la Federación de Ciclistas Profesionales, el presidente de la Federación Madrileña en ese momento, un representante del club más numeroso de Madrid, que es el Club Ciclista San Martín. Fuimos a una reunión con la Comunidad de Madrid. Hicimos una propuesta. La propuesta era intentar hacer una especie de red de carreteras que tuviesen una señalización ciclista. Esto venía a decir, cuando tú entras en esa carretera, la zona, pongo por ejemplo la zona que me pilla más cerca, la zona de La Vega. Entra usted a la comarca de La Vega, comarca ciclista, y que tiene una serie de limitaciones. Los fines de semana, sábados y domingos, velocidad limitada a 70 kilómetros por hora. Eso, unas señales y un poquito de publicidad bien hecha y estás haciendo algo por los ciclistas sin gastarte un duro, porque no te estás gastando un duro, y encima ahora con los medios que tienes, con los medios digitales, con todo esto de los vehículos conectados, te puede avisar de que estás en una comarca ciclista.
te puede decir, atención, entra usted en una comarca ciclista, como te dice, tiene usted adelante un accidente o como carril derecho cortado. Esto se ha hecho Es así. en Andorra, esto que estás Sí. describiendo exactamente. Señales luminosas. Bueno, y aparte, carriles- país Eso es. ciclista, se han hecho carriles con señalización, Bueno, han hecho inversión, todos porque al los final- paneles, pero, hostia, pero quiero decir que está funcionando, que Sí, yo conozco claro. mucha gente de Andorra y he preguntado y la campaña les ha funcionado, quiero decir, Y es una inversión mínima. Sí. Pues, al final la administración se gasta 4 perras. O sea, echar 1 metro de asfalto es mucho más caro que poner Total. 30 señales. Y lo ¿y puedes qué salió hacer, de esa sí. reunión? Bueno, pues seguimos esperando que nos contesten. Entramos en la reunión y no salimos, ¿no? Entramos en la reunión, todo sí, todo muy bien. Nos enteramos de que los carriles bici en Madrid, por ejemplo, no tenían presupuesto de arreglos, se lo tenían que robar a otras carreteras para poder hacer arreglos justificando X cosas, porque se construyeron los carriles como aquello de vamos a hacer una campaña electoral, qué bonito nos ha quedado el carril bici, nos hacemos la foto, pero después resulta que no había presupuesto, ¿vale?, asignado para la manutención de ese tipo de vía. Y cada vez que había que hacer un arreglo, un desbroce, lo que sea, había que coger de esa carretera anexa que tenía, sacamos una partida de X dinero o de X arreglos y hacemos los arreglos correspondientes al carril o pista bici correspondiente. O sea, eso durante, Bueno, es fíjate, que 30 años. Tienes que entenderlo que al final el gobierno español recauda muy pocos impuestos y no les llega para Claro, todos. Entonces, Claro, y hay que además como los ciclistas repartirlo. no pagamos impuestos los ciclistas, pues Exacto. ese es el problema que tenemos. Sí, No sí. pagamos el maravilloso impuesto de circulación que no se paga. No por lo digan, circular. no lo digan muy alto, no lo digan No, muy alto, ni el impuesto ni las Escúchame, matrículas. los ciclistas vivimos en la selva, no pagamos Sí, claro. nada de nada. Sí, Porque sí, mira, sí. esta es otra y es buena, porque a veces piensas, hostia, parece que todos está, pues bueno, es la guerra siempre entre conductor y ciclista, ¿no? Hostia, a ver quién tiene la Sí. culpa, que hay gente tonta en los dos lados, es así. Sí. Pero oye, ¿y por qué, por ejemplo, porque esto pasa, y sobre todo cuando estás cerca de una ciudad y tal, porque todos somos usuarios de la vía, pero ¿por qué parece que está más mal visto si yo voy y me salto un semáforo, aunque yo he mirado, que no se tiene que hacer, pero yo he mirado Sí. un cruce o por un paso de cebra, pero viene Sí. uno que está en la esquina parado con su perro, con la familia, lo que sea, y cruza el semáforo en rojo? Eso no pasa nada. Yo caminando me lo puedo saltar y no genera controversia, pero si pasas con la bici tienes al del coche para el semáforo que si pudiera te tiraría una lanza por la espalda. Sí, Ahí que- sí, o sea, yo hace no mucho discutía con uno que decía, es que si ese ciclista, por ejemplo, veo que no respeta un semáforo, yo le paso rozando cuando le adelanto. Digo, pero ¿tú quién eres? ¿El justiciero? Claro, Claro, pero sí. es que, De la es que eso carretera. ahora pasa mucho. Tú cometes infracciones de todo tipo en todo tipo de vehículos y como peatón. Todos cometemos infracciones como peatones. Todos. Sí. Por lo tanto, las infracciones de peatones ya son menos. Ya no tienen la misma importancia que las que pueden tener los ciclistas, porque los ciclistas son vehículos. Perfecto. Te lo compro. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú vas a 30 por zona 30? ¿Qué va? Claro que no. Ni en la O sea, es autopista. que ni yo. Que ni yo. Yo, por ejemplo, lo de la autovía y autopista lo cumplo. Yo me pongo mi cruiser, voy a 120, pues a 120 tiro. Pero en ciudad, que Pero es tienes que señales... hasta propio Navarro, perdona, hasta propio Navarro dijo, oye, si vas a 130 a la autopista, tampoco pasa nada, que no te va a llegar ninguna multa. Esto, ojo, que lo Claro, dijo el director del... Sí, bueno. ¿Sabes? Bueno, este hombre... Sí, cada vez que habla Luego sube el este pan. hombre- Sí, Sí, es de traca, yo- es bastante arcaico, Sí, sí, pero que hasta este hombre dijo, entonces, hostia, si ya das pie a que incumplamos una norma, Ya, entonces sí. las normas no tienen el mismo baremo, pero bueno, sigue con lo que decía. Claro, que me ha hecho yo gracia. yo normalmente hago esta pregunta, es ¿qué incide más en la seguridad vial y en las muertes que hay o en los siniestros que hay? El que yo me salte un semáforo comprobando que no viene absolutamente nadie por que está mal hecho, repito, está Ujú. mal hecho, pero tú circulas a 45 por una zona de 30 y no lo ves como una infracción. Mm. O sea, ¿no te parece es que no lo sientes como una infracción. O circular por el carril El- central. O circular, bueno, lo del carril central ya has visto en mi contenido, que es algo bastante recurrente. Yo he llegado a tener huecos en la autovía que tengo al lado de casa, 400, 500 metros sin ver un vehículo en el lado derecho, porque a diario, aquí hay mucho tránsito, esto es la 4, y hay camiones a mansalva. Pero voy a ver a mi madre y cuando vuelvo
me encuentro en la carretera que va 2 camiones, y porque acaban de salir, y nadie va por el carril derecho. Vamos a ver, que no cuesta, que no quema, o sea, que no se te gasta el coche, que no es verdad que sea para vehículos lentos, que no está lleno de baches. En este caso no, en otros sí, pero en este no. Sí. Úsalo, pero ¿qué te cuesta? ¿No? Que esto es para las incorporaciones. Esto es como la M30, que está lleno de incorporaciones, eso es un aburrimiento. Pero muchachos, si tienes la carretera para ti solo, Claro. es un sin vivir. Pero como he dicho antes, el cuñado tiene eso metido en la cabeza. Y el cuñado, además, tiene un hijo o una hija a la que le traslada esos conocimientos de tú por aquí, por el carril de en medio, despacito, que por aquí vamos bien. Y te encuentras a gente a 85 kilómetros por hora por el carril central, y los de los camiones, pues dándoles largas o detrás pegados, o que es otra cosa igual. Los camioneros, muchísimos, son grandísimas personas que cumplen todas las normas, pero hay cada uno que, como dice Fugitive, que le conocerás de las redes sociales, si es que al final, si tienes un 2% de imbéciles, lo vas a tener en moto, en coche, en camión y en todo. Todos los colectivos, y claro, estoy de acuerdo. somos 50 millones de personas. Ahora echa ahí el porcentaje para que te des cuenta la cantidad de imbéciles que estamos sueltos todos los días por carreteras, por caminos, por andando en el supermercado. O sea, esto... No, incluso en bici de montaña, por la montaña alguna vez he tenido alguna discusión con alguien andando, Sí. que se cree que eso es suyo. Claro, o los del perro, es que me has asustado. Ya, bueno, ya, pero ata el perro. O sea, el perro lleva mi tobillo entre los dientes, por favor, ¿me puede devolver el tobillo? Claro. Es que ate al perro. Y además ahora está el tema que encima somos todos pluriempleados, porque tú tienes tu profesión, como has dicho antes, policía, pero es que ahora todo el mundo tiene su trabajo, y además con la cámara, que se piensan que son, pues eso, los policías de la carretera. Porque hay quien lleva la cámara para grabar ostras, si algún día me pasa un coche cerca, no sé qué, pero es que luego el otro va con la cámara nada más que pendiente para subir el vídeo, para denunciar y denunciar. Ostras, si ha quedado en un susto, oye, que no es a mala fe y tal, pues ya está, déjalo pasar, no tienes que estar ahí. Pero yo siempre hago la misma pregunta, Héctor, que al final, porque todo esto siempre se justifica, como decía antes Rafa, con el tema de matrícula, permiso y ya. Claro. Y yo siempre hago la misma pregunta. Si ¿vosotros creéis que si las bicis llevasen matrícula, llevasen seguro y tal, se arreglaría todo el incivismo que hay por parte de los coches? La respuesta es no. No arreglaría una mierda. El incivismo no nace de llevar una matrícula. Claro, pues ahí es donde voy. Pero es como una justificación que les da a los que despotrican de ti por eso. Pero eso es una excusa, una especie de muletilla de como no llevas matrícula, pues es que hay coches, es que a mí me quitan 4 puntos si me salto el semáforo y a ti no. Bueno, ya, pero es que tú vas a 130 por la autovía y no te denuncian, y vas durante todo el camino, durante 3 horas y media, y has llegado allí sin una sola multa. Cosa que yo también suelo... Que yo también suelo hacer un baremo de una cosa, y es, tú fíjate, en autopista o autovía tú vas a 120, ¿vale? Pues ir hasta 148, hasta 150 kilómetros por hora reales, que pueden ser unos 160 de lo que está marcando tu coche, te plantea una denuncia de 100 euros con reducción a 50 y no te quita puntos. ¿En serio un semáforo son 4 puntos y 200 euros e ir a 150 kilómetros por hora son 50 euros y sin puntos? Yo sabiendo esa norma, cuando tengo que ir un poco deprisa, ahora que no ve nadie, mi velocidad de crucero, siempre respetando que no haya tráfico y tal, pues... O sea, para ir a 128, pues prefiero ir a 148, que la multa es la misma y avanza. Te va a costar 50 pavos. Exacto. Entonces, al final digo, oye, obviamente cuando hay tráfico, pues voy a 80, ¿sabes? Que no soy un kamikaze. De hecho, tengo los 15 puntos y hace que tengo carné casi 30 años. Entonces, utilizo un poco el sentido común. Ahora, me salto algunas normas, como yo creo que todo el mundo. Yendo en bici, en moto. O sea, en moto me podrían haber quitado el carné 4 o 5 veces cada vez que la cojo. Al día, te lo pueden quitar al día. Bueno, mira, el otro día yo ahí en mi pueblo, bueno, me perdonaron, me perdonaron la vida porque me podrían haber soplado 600 euros. Con la bici, 600 euros con la bici. Sí, yo había hecho mi entreno ya con la bicicleta y me dejo las botas tal, cojo mis Crocs y me voy por el pueblo, o sea, un pueblito que somos 10.000 habitantes, aquí cerca de Barcelona, pero bueno, me voy por la carretera hacia Correos, iba a ir a recoger un paquete. Llego a una intersección, semáforo en rojo, no me lo paso,
pero me desvió por el paso de cebra, que estaba en verde para peatones. Te puedo decir que iba a 4 o 5 por hora. Cruzo la calle por el otro paso de cebra, que está en verde, y por una acera ancha para que caminen elefantes, a 5 por hora, sigo pedaleando muy tranquilo porque la carretera, que es una carretera que pasa por el medio del pueblo, no tiene arcén, no tiene nada, y yo, pensando, para no fastidiar a los coches a 5 por hora, voy por la acera que no hay nadie, chino chano, y no hay ningún problema. Además, mal hecho, que me podía haber multado por todo, pero hablo por aquello de decir, ostras, ¿realmente tiene sentido o no? Llevaba un auricular, uno, porque estaba esperando una llamada del hospital. Estaba desconectado, pero bueno. Hostia, me apareció allí el policía del pueblo con la luz puesta. Deténgase aquí al lado, como si hubiera venido de robar un banco, y me perdonó la vida por los 600 euros. Hasta ese punto, ¿tú crees que eso es realmente necesario? Porque, claro, llevo una bicicleta que es un vehículo, pero ¿dónde está realmente el límite? ¿Sabes? De decir, bueno, oye... Yo creo que el límite está en lo perjudicial que resulte para los demás. En Yo ese creo caso, que cuando alguien cero. perjudica a otro, tiene que sentirlo de alguna manera. Y esa es la manera. Problema que cada uno tiene una visión de lo que está bien y de lo que está mal y de lo que... Yo cuando la gente dice, no, es que la acera, es que no sé qué, es que no sé cuánto, pero es que si vas a 5 por hora porque llevas a tu hijo detrás en una bicicleta también que te va acompañando, pues no tiene por qué haber ningún problema. Pero aunque vayas a 5 por hora, hay gente que se va a quejar de eso. Entonces, es un problema. Es un problema cuando tú visitas Bruselas y te das cuenta de que la gente va por una acera enorme y conviven ciclistas con peatones, claro, y con motocicletas, con ciclomotores, que allí está permitido que el ciclomotor circule por el mismo sitio que las bicicletas. es que es lo que te iba a decir. ¿Cuántas veces han habido el caso al revés? Que tú vas por tu carril bici, pero la gente que no tiene conciencia y que también hasta lo puedo llegar a entender, cruza por el carril como si aquello no existe, tal. ¿Dónde está el baremo? ¿Sabes? ¿Quién es el que tiene un poquito ahí la vara para decir, oye, si a mí me estás crucificando por ir por la acera cuando no hay nadie a 5 por hora, ¿por qué no...? Que tampoco, ojo, que no quiero abrir debate, que yo soy de las cosas que digo, sentido común, A ver, chico, tampoco... claro, ahora habrá quien diga, joder, el de educación vial, madre mía, que el otro día que dijo que tal, que podría ir por la acera o que podía ir de determinada manera, no. Tenemos un reglamento y hay que cumplirlo, nos guste más o nos guste menos. Si nos pillan y nos denuncian, nos gustará más o menos, pero... La norma está ahí, está claro. La norma está ahí. ¿Que te quieren crujir? Te crujen. Que todos sabemos que existe gente que es muy celosa de su trabajo y que te pone una denuncia o que, pues eso, que lo siente de otra manera porque tiene animadversión, porque a su padre o a su abuelo lo atropelló una bici, por lo que sea, la excusa que sea, y va a ejercer. Pero es que está en su derecho de hacerlo. Y nosotros tenemos, pues eso, acatar, ¿no? Hay que acatar y pasar resignación y punto. Pero yo creo que el mayor de los problemas es cuando tú molestas a otros. Hay situaciones que no están legisladas y que son de una auténtica molestia y que la gente no lo entiende como... Pero ponemos el grito en el cielo en cuanto el que comete la infracción es el ciclista. Y ese es el problema. Todos cometemos en ese recinto de egoísmo, como no me siento ciclista, como no comparto lo que hace el ciclista, lo que entiende el ciclista, pues yo hago lo que hago, o sea, veo que el ciclista lo hace mal, que vaya todo el peso de la ley contra él, pero en cambio yo después cruzo el semaforito en rojo, pero oye, que viene un coche, pues levanto la mano, así en plan jubileta, y digo, espera un poco, que se espere, que es que voy, que no llego al banco, que tengo cita. Es que es un poco, pues eso, al final todo se resume en egoísmo, en civismo, en normas de convivencia, pues eso, en saber convivir. A mí envidio cuando fui a Bruselas hace 3 años y yo me quedaba allí embobado. Primero porque estaba la policía dando clases de circulación a la gente en bicicleta, en una plaza. Les hacían esquivar conos y demás para que aprendiesen el manejo los que no lo tuviesen. Y les estaban allí dando clases en una plaza y yo me quedé absorto. Y segundo, porque nadie se enfada. O sea, el ciclista te pasa 1 metro y tú vas andando, ya, pero es que te pasa 1 metro a 10 por hora. No es como aquí, que es que parece que tenemos que ganar el Tour. O sea, paso al lado de un ciclista y paso a 30 por hora. Pues es que es normal que se asuste y es normal que a veces la gente se cabree, pero nos cuesta tanto poner ese poquito de sentido común
para hacer las cosas mejor y para entendernos mejor, yo creo que al final es una cuestión de voluntad y una cuestión de enderezar el árbol, empezando por hacer un poco todos esos análisis y que la gente sienta lo que es justo, razonable y lo que realmente es perjudicial. ¿Y cómo crees que podríamos arreglar toda esta disputa? O sea, en tu caso, si mandases, si mañana te preguntasen, Rafa, queremos tu opinión para intentar arreglar esto o enderezar el árbol, como decía. Exacto, porque tú tienes fe, ¿no? En enderezar el árbol, en que se pueda. Yo, si no tuviese fe, hubiese cerrado el canal hace tiempo. Entre eso, insultos, amenazas, Claro, todo lo que burofax pillas, porque es que tú... un burofax hostia, un burofax en mi trabajo diciéndome que se van a querellar contra mí. hostia. Sí, o sea, quedarte helado, tener que llamar a un abogado y preguntarle, oye, mira, he recibido esto. Vamos, que estás por entretenido, ¿eh? Por un contenido, a ver, luego lo piensas fríamente con un consejo de un profesional y te quedas relajado, pero de un principio te trae un ujier, toma, esto es para ti, un burofax. ¿A mí? ¿Qué es esto? Y lo abres y empiezas a leer un señor que le pongo una querella si no hace usted esto y esto otro y tal y cual. Y dije, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Que borre 2 vídeos? No se preocupe, delete, fuera. Venga, ¿Así a tirar acabaste millas. borrando los vídeos o...? Sí, borré los vídeos, pero me he guardado todos los mensajes de los fanáticos de este señor que me dejaron amenazas, me dijeron que iban a ir a por mí, que sabían por las calles por las que movía, dónde vivía y cosas de esas que dices tú, pues realmente hay gente muy pirada. ¿Y de que qué, por de qué ser eran los fanático vídeos? Si se de- puede, que se mostraban en los vídeos. Era ¿Se puede saber? el típico que lleva la dashcam o que lleva el móvil y Sí. va grabando y va criticando al ciclista Ujú. diciendo que si iba haciendo esto mal, si iba haciendo lo otro mal, si debería de ser esto, debería ser lo otro. Entonces yo, reglamento en mano, cogí su vídeo y lo arreglé, lo puse en su sitio, básicamente. Yo creo que lo he visto ese vídeo antes de que lo borras. Sí, lo has visto, ¿verdad? Sí, Sí, creo que y es muy cerquita de Barcelona. Es Sí. que el señor vive en una montaña. Yo creo que ya sabes quién es. Sí, sí, sí. Sí, Coches sí. de lujo y esas cosas. Sí, Sí. sí, sí. Pues luego me ofrecieron un change, me ofrecieron retirar la querella que no habían puesto a cambio de una especie de entrevista pactada, un cara a cara con ese señor, que me llegó la oferta a través de su representante de redes sociales, su community manager o como lo quieran llamar. Ya sé qué. ¿Sabes quién es, no? Ya sabemos todos quién No, es. sí, ya cuando me has dicho, yo ya sabía por dónde iba. Pues efectivamente, pues ya le dije, no, claro, a él no le cuesta nada poner un burofax ni una querella. O sea, y en eso se basa. Pero bueno, cerramos aquel capítulo y ahora ha quedado como anécdota de las cosas que te pueden pasar en las redes sociales por tratar de decir la verdad y por simplemente rectificar una información que da una persona que tiene 2 millones de seguidores. Ojo, cuidado. ¿Y es lo peor que te ha pasado en las redes o lo más grave? Sí, Porque- bueno, hola. Las amenazas estas típicas de qué pena que no acabes convertido en un felpudo, si te cojo con la paralela con la gemela de mi camión, dejar de decir tonterías por redes. Prefiero, esta me la he guardado, la recuerdo siempre, y es: prefiero llevarle flores a tu viuda y gastarme el dinero que tener que dejar el coche en el taller, aunque sea gratis porque tengo el seguro de todo riesgo. ¿Y tú crees que con esta gente, lo que te decía antes al principio cuando hemos empezado a hablar, ¿tú crees que esta gente tiene la capacidad de poder conversar para decirles, oye, estás... Yo, por ejemplo, con personas No. así, o sea, es que ni me planteo una discusión, porque Fin veo que del- fin no hay de la- capacidad de conversación ni de encauzar nada que... O sea, aquí no hay, está lleno de serrín. Como soy muy cabezota, directamente le justifico el que no voy a seguir la conversación. O sea, le digo, a ver, con la capacidad de razonamiento de una piedra, yo no puedo mantener Claro. una conversación coherente con alguien que me desea la muerte. Ya. O sea, es que es como muy absurdo que tú me desees a mí la muerte por el mero hecho de que yo defienda la posibilidad de que haya personas que circulen en paralelo. Es que yo no voy a llegar a mi casa, que yo no llegue a mi casa a cenar es culpa de los ciclistas. Y claro, como hay mucho camionero ciclista también, pues hay gente que ha dicho jamás de los jamases, en 40 años de profesión, he cerrado un tacógrafo con exceso por culpa de ciclistas. Y eso es algo que lo dice cualquier camionero con todo lo de frente, pero
como en ese porcentaje de que hablamos global siempre hay imbéciles, pues está el camionero, que ese día además es imbécil, y si no te desea la muerte, pues te mete una de esas diciendo que no va a llegar a cenar con su familia por tu culpa, cuando eso se sabe de sobra que es mentira. Además, yo le podría poner miles de ejemplos que he tenido en la profesión, de camiones que se han quedado encerrados a los que hay que quitarle los coches con la grúa para que puedan salir y continuar su camino, camiones que no giran a la salida de un polígono industrial, camiones que han tenido una avería y se les ayuda, o sea que incluso ciclistas pararse a saber si un camionero está bien o mal porque se ha parado en un sitio y se le pregunta por su salud, como nos preguntamos cuando todo va bien, cuando encuentras a alguien parado en la bici, pues lo mismo. Entonces, al final, pues todo acaba en ese tronco que hay que enderezar y que está basado, pues eso, en civismo, en convivencia, en coger a la gente cuando tiene una edad, cuando tiene 16, 18 años y explicarles lo que es la convivencia, explicarles por qué, ponerles ejemplos y hacerles ver la crudeza de la carretera que son incapaces de ver y que yo con 20 años tampoco veía. Que yo he sido un cuñado de tomo y lomo, que yo he sido un cabezota igual, que yo he estado en el otro lado y sé lo que es pensar, como decirme es que este me molesta, es que el otro. Bueno, uno de mis primeros trabajos fue repartidor en Madrid y a mí me dijeron, ¿tú ves los retrovisores? Y dije, sí, y me dijeron, pues olvídate de ellos, claro. olvídate de ellos, tú muévete de carril a carril, lo que haga falta, que todo el mundo va a evitar un accidente. Entonces todo el mundo va a frenar o te va a dejar pasar. Y claro, menuda temeridad. Sí, claro. Tenía yo 19 años, claro. El carnet, como aquel que dice, reciente. Quizás a lo mejor todas estas experiencias que yo he tenido a lo largo de mi vida, de casi accidentes, de problemas, cosas en bici, compañeros atropellados, y todo esto me hace verlo desde de todos estos motoristas, que alguno que otro conozco que ha perdido la vida. Un compañero mío de trabajo perdió la vida, el muchacho, teniendo 29 años. Entonces, de servicio, todas estas cosas... no era de servicio. Este chaval había vendido ya la moto y se fue a comer con un amigo para despedirse, por así decirlo, de la moto. Joder. Con tan mala suerte que se cayó, la moto le rebotó y le aplastó porque era una carretera muy, muy revirada con piedras en vez de quitamiedos, las piedras. Con piedra esta maciza, sí. Eso, de esa maciza, sí. Y la moto rebotó y con tan mala suerte que le impactó y el muchacho no lo superó. Entonces, todas estas experiencias de vida me sirven para tener contestación a toda esa gente que no acaba de entender que salir ahí a la carretera no es una broma. Claro. No es simplemente salgo, voy de A a B y no me va a pasar nada, porque todos y cada uno de los que salen y forman parte de la estadística estaban convencidos de que no les iba a pasar nada. No, de que son inmortales, sí. Eso es, todos somos inmortales. Sí. Hasta que, como ese camionero de que hablábamos antes, que te pasa a 1 metro. Yo tengo grabado, el otro día me llevé la Ray-Ban, las metas, y estuve grabando porque aquí detrás, además antes de ayer perdí una persona y la vida. No sabemos todavía el por qué. Púselas a grabar y de repente, no llevaba ni 2 minutos grabando, un camión en una vía de 2 carriles, ¿vale? En una vía de 2 carriles para cada sentido y mi arcén de 2 metros, me pasó a 1 metro o menos, a 90 por hora, vamos, a todo lo que podía. Sí. Bicharraco con enorme. Sí, un camión articulado. Sí, solo con el viento. Un camión articulado que arrastra una cantidad de aire a 90 kilómetros por hora. Que como no tengas horas de bici, te lleva puesto. Eso es. Como o que te agarra bebiendo del bidón o lo que sea. Sí, te vas a tomar por saco. Sí. O que va una grupetilla de 2 o 4 y uno no tiene el control y acaban los 4 en el suelo. Sí, o sea, que es muy triste, pero siguen existiendo y por más que luches con ello, yo creo que falta mucha campaña, mucha campaña, falta mucha pedagogía y falta... No te voy a decir que falte la asignatura de educación vial, porque en realidad existe, pero falta que los colegios, que los institutos, sobre todo, le metan horas y dejen que sea una asignatura en la que haya una concienciación a esa gente que ya tiene un raciocinio y que está desarrollando, que sepa que todas esas tonterías que dicen que van a hacer con el coche o que hacen en un momento dado con los microcars,
pues que hay gente que se juega la vida y hay gente que fallece ahí. O sea Y que yo yo creo quería que preguntar al hilo de esto, perdón, Rafa. Has dicho antes que, bueno, hicisteis una reunión con la Comunidad de Madrid para una sí, propuesta y tal. ¿Se ha puesto en sí. contacto contigo alguien a nivel organización? Ya no te digo el gobierno, porque eso sería impensable, pero algo como para decir, oye, Rafa, ¿cómo podemos promover esto en las escuelas? O que hagas una, más allá de, Sí, alguna institución competente que por lo menos exacto, pueda o tener alguna mano asociación que al final es el puente para llegar a Mm. como para mejorar, porque hostia, si a mí como usuario de, ya te he dicho, de coche, de moto, de bici, me parece interesante y he aprendido cosas que desconocía, joder, qué manera. O tú, por ejemplo, que tienes tu propio canal y, oye, buenos o malos, haters o lovers, tienes ahí un montón de gente que te sigue, hacer como, no sé, una especie de llamamiento, ¿no? De, hostia, se podría hacer esto, tú que parece que tienes buenas iniciativas, de decir, oye, pues de esta manera quizá podríamos empezar a, bueno, no a mitigar, ¿no? Pero aquello de, bueno, Sí. ponerle un poquito ese punto diferenciador de cómo mejorar en ese sentido. No se ha puesto nadie en contacto conmigo. Yo sigo insistiendo en que mis ideas las regalo, no quiero cobrar por ellas, pero, joder, que haya alguien que escuche más allá de lo que diga el político, más allá de lo que... Porque es que parece que en todo esto depende de programas, presupuestos, dedicamos a esto, a lo otro. Sigo pensando, son medidas muy sencillas, muy básicas, muy baratas de hacer. Un contador en los telediarios, unas señales en las carreteras, que cuando la gente entre en la zona y que el navegador te avise de que entras en una comarca ciclista y que tienes una reducción especial de velocidad. Una campaña amable en la televisión. Amable, no me enseñen muertos, enséñame a convivir. Mm, No me digas que me voy a matar, no me digas que no corra, no me digas que no beba, si eso ya lo sé yo. Enséñame a convivir con los demás, enséñame a respetar a los demás, a comportarme. En la No televisión es, pública, entre la revuelta y el eso telediario, es, 5 minutos, oye, eso educación es. vial, 3 minutos. Y muchas veces ni eso, pequeñas píldoras de cosas muy Sí. sencillas, de Mm, normas muy básicas que la gente puede recordar y que de verdad, si alguien es capaz de hacer bien, sale bien. Si esto es el metro y medio. O sea, es que el metro y medio, hubo una campaña, las pegatinas, las marcas hicieron pegatinas. Recuerdo que Orbea fue una de ellas que las sacaba en varios colores. sí. Mm. Salían campañas en televisión, se recordaba de vez en cuando. En fin, Mm, cuando hay ganas de Cuando hay un hacerlo, cuando interés, hay a lo mejor, voluntad, en interés, algo. voluntad, yo creo que hay un paso, sería un paso gigante. Se dieron pasos gigantes con, fíjate tú, Pere Navarro, que yo creo que primero es el más conocido de los directores generales de tráfico. Tú le sí. preguntas a cualquier persona que te diga el nombre de otro y casi nadie sabe decirte otro. No. Y segundo, este hombre habla mucho, pero es que mientras este hombre estaba en la Dirección General de Tráfico, se impuso el carné por puntos. Y el carné por puntos hicimos que pasásemos de 10.000 a 6.000 en un año. Y en 2009 los delitos contra la seguridad vial, lo que significaba la retirada de permisos de conducir por alcoholemia, por exceso de velocidad, por ciertas cosas. Y pegamos otro escalón de los 6.000 y pico a menos de 3.000. Y, joder, ya sabemos y la mayoría de la gente en España conduce bien. Ahora hace falta solamente indicarles un poquito, llevarles por el camino de la convivencia, del saber convivir con el resto de usuarios, que seamos más amables. Y es que con eso y con esas pequeñas campañas, pequeños gestos, que no hace falta hacer cosas grandilocuentes, no hace falta meter un arcén de 3 metros en cada carretera, porque eso es imposible, es inviable. Pero sí se puede hacer campañas de concienciación muy sencillas, de muy poca duración, pero muy largas en el tiempo, que aburran a la gente, que se lo aprenda. Ya. Y una vez que se lo han aprendido, Cuando, yo creo que es aplicable por cualquiera. Bueno, vamos a darle una vuelta, vamos a pensarlo. Voy en el coche, me encuentro un ciclista, ¿qué voy a perder? 6 segundos. 6 segundos, 8 segundos. Es que nadie llega tarde a ningún sitio por 8 segundos. Ni aunque sean 300 ciclistas los que te encuentres. O sea, 3 minutos no es llegar tarde a ningún sitio. No hay nada que no pueda esperar 3 minutos, de verdad. Mm, Pero nosotros seguimos en aquello de necesito ir de A a B,
sin que nadie me moleste, sin tener incidencias de que nada interrumpa mi plan lógico de ir de A a B. Y un ciclista es que es lo peor. Y en el momento en el que un tractor, bueno, pues qué simpatía, están de vendimia. Un ciclista, joder, el ciclista, madre mía, el ciclista, ¿cuál? Es que yo no entiendo a esta gente, yo no entiendo por qué no se van por los caminos. Es una cuestión de educación vial. Sí, yo muchas veces también pongo el ejemplo ese de, bueno, es que si salgo de una curva y te veo, casi te atropello. Digo, bueno, si en lugar de estar yo, está una cosechadora averiada a mitad de la curva, Claro. te vas a meter debajo y el que te vas a matar es tú, porque la ley es muy clara. La norma te dice que tienes que hacer la curva con la velocidad suficiente para frenar en caso de que haya un obstáculo o tal. Eso no lo cumples y te crees que porque yo estoy allí te estoy molestando y me pongo en peligro. Cuando realmente, Claro, sí. ¿sabes? Si lo hacen mal y te pegas contra el tractor, la culpa es tuya. Pero si lo hacen mal y te pegas contra el ciclista, es que el ciclista estaba en medio. Exacto. Eso es, ¿Sabes? siempre la culpa es la misma. Que por cierto, como muchos de los que escuchen esto serán ciclistas, la mayoría, por favor, en curvas a derechas, si tú no ves la señal que hay a continuación, ponte en línea con el que vayas. No vayas en paralelo. De verdad. La visibilidad es la visibilidad para contigo. No es la visibilidad no dice la gente, es que no puedo adelantar porque no tengo visibilidad en la siguiente curva. No es una cuestión de que tú puedas adelantar. Es una cuestión de que al ciclista le puedas ver. Claro. Si a ti no te pueden ver por detrás y vas en paralelo, pues a lo mejor ese que no ha tomado las debidas y oportunas medidas para guardar la seguridad, se te va a llevar pues puesto. te lleva por delante y en ese caso puede que lleve un poquito de razón y te echen a ti la culpa como ciclista. No, es que al final también hay que hacer un poquito la reflexión de que es verdad que no hay que centrarse, esto estamos hablando nosotros, canal de bicicleta. Pero yo hago mucha autocrítica. Yo voy en moto, en coche, Héctor, y yo he subido puertos y he visto cosas que digo, a ver, pavo. Claro, el problema con aquí el la móvil diferencia... fuera, tal, tío, no, o sea, no, es que decir, tío, es que también me molesta ver esto porque ya estás poniendo de mala hostia todo lo que pasa. Correcto. ¿Sabes? Entonces, al final, yo siempre digo lo mismo. Tú estás subiendo a Collformic, que es un puerto que hay aquí bueno, cerca de Barcelona, bastante largo, muy chulo, y yo prefiero coger tío, si tengo un coche, facilitarle que me adelante y seguir mi camino tranquilo sin escuchar, ¿sabes? No quiero llevar una hilera de coches detrás porque mis santos huevos dicen que puedo ir en paralelo y tal. No me jodas, o sea, échate a la derecha. Sí, estás anteponiendo una norma en esa forma de cuñadismo, que todos nosotros también somos muy cuñados. Sí. Me cojo la norma, la adapto, la traigo a lo que a mí me interesa y digo... Y que se joda el atrás, ¿sabes? No, que se joda el atrás, que se aguante, que para eso, tal. Y quiero hacer un inciso en lo que has dicho de lo del móvil. No soporto que en las redes sociales se esté haciendo la gente zugasteando, ¿vale? Zugasti sabemos todos que es la persona que llevó el mundo del ciclismo, por así decirlo, a las redes sociales. Y lo hizo con un móvil o con una grabadora en la mano. Yo lo siento mucho, pero los creadores de contenido que se graban, sean quien sea, porque además tengo referencias de una persona a la que admiro que lo ha hecho y ha salido en las redes sociales, grabarse en primera persona con circulación abierta es de tontos y solamente sirve para alimentar, echar más leña al fuego, bueno, que en la que dice leña, gasolina o queroseno, ¿no? Un ciclista grabándose mientras le pasa un coche y aquí estamos y qué bonito es esto y que no sé qué. Joder, párate y haces una panorámica y te grabas a 2 cámaras o haces lo que sea, pero por favor, deja de crear contenido cuando vayas con la bici en marcha. Pero creo que Ivonne ha cambiado esto bastante, ¿eh? Se graba desde el manillar y cuando se coge la cámara en carretera no suelo hacerlo. Yo me he fijado y ya lo hace con la mountain bike. Yo hablo de sus yo hablo de vídeos. Ivonne porque lo hemos nombrado aquí y ya si lo ve, pues joder, al final Ivonne lo conozco y es un tío que creerme que no da, o sea, no da, es un tío que analiza mucho todo lo que hace, muchísimo. Y seguramente ha cometido errores grabando, pero... Yo he sido de los tontos también, ¿eh? Yo grababa mucho y ahora ya lo hago muy diferente, ¿eh? Pero sí está bien que mejoremos, es decir, que está bien que tomemos conciencia de que nos hemos equivocado como colectivo ciclista en algunas cosas y que no podemos ir grabándonos con el móvil, como estaba diciendo Rafa ahora en primera persona y tal, y que mejoremos eso también. Es que creo que también hay que hacer un poco de autocrítica por la parte del sector de bicis para no ponerle tantas excusas a la gente que nos odia
de decir, es que tú haces esto, tú te saltas el semáforo, tú te grabas, pues, tío, si dejamos de hacer estas cosas, se lo ponemos más difíciles, como para, ¿sabes? O sea, al final lo desarmas a nivel... que no es una excusa luego tomarse la ley por su mano y pasarte cerca y tal, pero si dejas de hacer todo esto, también es como que, oye, pues como colectivo estamos mejorando. Entonces, poneros las pilas los que nos odiáis solo por el hecho de ir en bici. Que repito, la mayoría de gente que vamos en bici, tenemos moto, tenemos coche, pagamos seguro, pagamos impuestos. Yo en mi caso tengo una empresa, en fin, o sea, por impuestos no será que no pago poco. Sí, y lo que hablábamos antes, la autocrítica, lo importante que es la autocrítica, que todos seamos un poquito más conscientes de lo que hacemos mal, que no es difícil. Una de mis guerras, el tema de las luces y el tema de la vestimenta, es que vas vestido de negro en pleno invierno con el sol muy bajo, que no sales con luces y no sabes si te va a pillar un banco de niebla, en fin, una serie de cosas. Siempre he dicho, la visibilidad, tu visibilidad es el seguro de vida más barato que existe. Tú hazte ver. Vale, no quieres vestir como el payaso de mi color o como mi ropa, que es rosa y flúor y negro y blanco y de muchos colores. Perfecto, pero utilizar los mismos colores que utilizan las señales de tráfico. Azul, blanco, rojo son colores antinaturales que no te vas a encontrar y que te van a resaltar sobre un asfalto. Siempre vas a ver al ciclista un casco blanco, una bicicleta blanca. Y si no, pues eso, ponle unas lucecitas que valen 40 euros, tienes un juego de las mejores luces que puedes tener, como aquel que dice, ¿qué más quieres? Que ya son inteligentes, que se encienden solamente si viene un coche detrás, si frenas, si... Yo lo que pasa que soy un amante del radar, soy un amante del radar de Garmin o de cualquier otra marca, pero es que eso... O sea, aquella persona que sale a la carretera por zonas en las que hay mucho tráfico y no lleva un Garmin, desde mi punto de vista, está perdiendo la oportunidad de cuidarse mucho más. Pero mira, yo por ejemplo, perdona que te interrumpa, sí, que es una cosa que, por ejemplo, con el tema de las luces, o sea, bueno, yo he hecho marchas de estas de larga distancia en las que he tenido que pedalear por la noche y me encanta, de hecho, y siempre lo he dicho, porque había gente que me decía, hostia, pero vas por la noche, qué peligroso, y siempre lo he dicho, y bajo mi experiencia por lo menos, hostia, voy más tranquilo de noche, porque con la luz o con el reflectante parece que los coches te respetan mucho más que no de día, y tú lo sabrás por tu profesión, que es verdad que a lo mejor durante el día yo no he sido muy proactivo. Ahora hay muchísima gente que lleva las luces estas típicas que van haciendo interferencia y tal. Y yo siempre he pensado, está muy bien y te haces ver más, pero realmente al final, en cuanto a tema de accidentes, el que te pega con un coche por detrás, al final es que como si llevaras la feria encima montada. La mayoría de accidentes siempre ha sido o ha superado la tasa de alcoholemia, o iba drogado, o iba... Porque muchos de los accidentes son en rectas en las que macho... O sea, los accidentes de ahora son esto. Distracciones del móvil. Sí. Con la moto, nosotros que vamos en moto. Tú llegas a un siniestro, claro, tú llegas a un siniestro y empiezas a tirar del hilo, a tirar del hilo, a tirar del hilo, y al final te dice, es que tenía una notificación y me he ido a verla, me he llevado el volante y te has llevado 5 coches. Si te fijas, es el mismo gesto que cuando vas en el pelotón. La gente cuando va, por ejemplo, en carrera en el pelotón, que se agacha a coger el bidón, es coger el bidón con una mano y no te das cuenta y te vas para el lado. Con el móvil haces lo mismo en el coche. Y nosotros que vamos en moto, yo por aquí por la ronda, lo veo un montón. Además que la gente, con perdón, pero que se piensan que son tontos perdidos, porque van con un móvil que es así de grande, con una pantalla que aquello se ve desde Cuenca, y lo llevan ahí escondido al lado del freno de mano, que está iluminando todo el coche por dentro, ¿sabes? Es peor, ya que lo vas a ver, coño, póntelo en la carretera, que al menos está mirando para adelante. Sí, pero luego ven los coches que van haciendo, van dando tumbos. Aquí en Barcelona es una locura. O van con el modo tostada, como si así no fuese lo mismo que llevarlo en la oreja, que dices tú, pégale un poco. El modo tostada me ha gustado eso. El modo tostada es el típico. Y además está súper bien porque van de noche y en el modo tostada llevan la cara retroiluminada. Entonces ves por el retrovisor perfectamente que llevan la cara ahí, como un gusiluz. Como un gusiluz, como una aparición estelar, y dices tú, pero vamos a ver. Blanco y en botella. Claro, o sea, es pero no lo dejamos, seguimos sin verlo, ¿no te das cuenta? Y cuando es por una calle, vale, segundo y medio, has mirado una notificación, no has perdido ojo, no sé qué. A 120 kilómetros por hora hacemos 33 metros por segundo. O sea, en segundo y medio has recorrido 50 metros sin ver absolutamente nada. Ya puedes tener, que esa es otro de los problemas que estamos teniendo ahora, es que la gente ahora utiliza las hadas para que el coche conduzca. Sí.
Y esto ya es de traca. Pongo el vigilador de carriles, le pongo la velocidad y suelto los pedales y voy mirando. Yo he visto a gente pasando hojas de agenda. Sí, como si fueran el AVE. Sí, carril, eso es, carril de en medio y gente en el iPhone, no sé cuál era, el 11, no sé si se veis que encaja perfectamente en el volante del Mini. Entonces yo he visto a gente haciendo videoconferencias mientras conducía con el móvil ahí puesto. Yo decía, pero ¿en serio? Surrealista. O sea, cosas que ves por la carretera que dices, esto de las hadas es para que te ayuden a resguardarte del peligro, claro, a no tener siniestros, no para que conduzcan las hadas y tú, pues a tu pedo, con tu móvil, con tu bueno, es que he visto cosas que sí, claro, tú con tu trabajo habrás visto. Pero bueno, más que nada porque hago mucha autovía, ya no por mi trabajo, porque yo trabajo en un municipio, pero cuando haces tanta autovía te das cuenta, y a veces lo he hecho en moto, que he tenido moto, y te das cuenta de que la gente va a su pedo. Y después se asustan, como, claro, te ven una moto y de repente se piensan que eres la Guardia Civil y como aquello que tiran la tostada, ¿no? Sí. Habrá caído de la parte de la mantequilla y seguro que se ha ensuciado. Es horrible porque no se dan cuenta de que están jugando no con su vida, sino con la de los demás. Hay mucho siniestro con eso. Pues Rafa, llevamos 1 hora y media, habíamos intentado que esto fuese 45 o 50 minutos, nos hemos pasado... Os he ganado, ¿eh? El doble, da para otro capítulo. Eso es porque lo de enderezar el árbol está jodido, sí, Nosotros yo creo que vamos a ver un poco la reacción de nuestros seguidores, oyentes, si le interesa el tema, oye, si a ti te apetece podemos ir haciendo charlas de esto de vez en cuando. Y si sirve también para ayudar un poquito, nosotros encantados. Al final. Bueno, ha prometido la Dirección General de Tráfico, ha prometido, entre comillas, como las promesas que nos hicieron a nosotros en la Comunidad de Madrid, ¿sabes? Sí. Que iban a hacer en lo que viene siendo la Ley de Protección de Vehículos Vulnerables, vehículos usuarios vulnerables, antes del verano. Antes del verano quedan 2 meses. Claro, pero no ha dicho el año, igual es del 30. Claro, bueno, han dicho de este verano. Bueno, eso van a hacer llevar una baliza en el casco. Eso es lo que se han comprometido. La V16 en el casco. Vale, ahí está el famoso circular de la moto por el arcén, vale. lo de la bicicleta, la nueva distancia de seguridad, las nuevas reglas para las bicicletas, las bicicletas en casco urbano que cambian bastantes cosas, vale. Que a lo mejor en un momento determinado, pues si sería un buen momento. Por fin, podríamos hacer una muy buena idea, sí. ¿Vale? Pues ya sabes que a mí las ideas yo gratis. No, pero yo ya como usuario de bici, de moto y de coche, yo he aprendido, claro. Desde este canal al final me parecía una buena idea intentar promover todo esto, así es que me sigue pareciendo una buena idea que si cambia un poco el código de circulación entre todos podamos aprovechar las redes no solo para ver culos y tetas, sino para aprender cosas, sí. Como digo yo. Sí. Y vemos como Cecilio Sopeña cambia de bando, ¿no? Ahora página azul, ahora bicicleta, ahora página azul. Sí, eso es como un partido de tenis un poco, ¿eh? Yo desde aquí alguna vez me gustaría hablar con Cecilia para que nos explique también un poco, sobre todo la parte de bici, que es la que nos interesa a nosotros, y cómo está, que creo que no lo ha pasado bien. Bueno. No sé si le habrá llegado algún burofajo a ti también, ¿no? Bueno, ha tenido marrones, pero a nivel personal creo que no lo ha pasado demasiado bien. Y al final, como digo yo, cada uno, la vida es una y que cada uno haga con ella lo que quiere. Sí, no, está claro. Eso es. Hay que respetar a todas las personas, sus decisiones. Cada uno paga por sus decisiones de una u otra manera o recibe por sus decisiones. O sea, que eso es respetable. Que cada uno haga lo que quiera mientras no dañe la vida de los demás. Eso es importante también, ¿eh? Que tus decisiones no dañen a los demás. Pues nada, ha sido un placer, Rafa, un gusto conocerte y desde No Solo Grave te agradecemos el tiempo que has estado. No sé si, Héctor, te has quedado... No, súper bien, charla interesante y eso, nos quedamos con las ganas de que, a ver si cumplen y de aquí a unos meses que podamos charlar otra vez y nos traigan noticias frescas. Eso es. Sí, que dile al técnico que no haga... cortes de lo que hablo yo y lo que hablo vosotros para que veáis que os he ganado por goleada. Si no habéis podido conmigo. Entrenaremos para la próxima. Exacto. Habrá revancha como en el tenis. Un tío mudo que soy. Nada, un placer, Rafa. Muchas gracias por Igualmente. Nos vemos. Que vaya muy bien. Vaya bien. Chao. Hasta luego.
Pues nada, aquí colgamos a Rafa. Gracias, espero que os haya gustado. Creo que para ser el primero ha sido interesante. Hay Sí, muchas hay cosas cositas que sacar de ahí. a comentar y nada, pronto saldremos con más novedades. Y espero que os haya gustado esta sección. Dejarnos por comentarios, decirnos qué os ha parecido, qué os gustaría que os enseñásemos en esta sección y esperamos veros por aquí. Sí, nos veremos en próximos episodios y comentaremos Hay pues, cositas como ya esto y exacto, que vienen preparadas. cosas frescas. Frescas, exacto. Pues nada, Héctor, un placer por estar aquí. Igualmente. Muchas gracias y nos vemos pronto. Que Hasta vaya luego, bien. chavales. Chao.